¿Quién diría que la figura de Perón sería tan fuerte en el mundo cuando inició su actividad política allá por los años 30? Que 40 años después, cuando le llegó la parca en la década del 70, su fallecimiento hizo detener el mismísimo Mundial de Fútbol en Alemania. Creó un conflicto diplomático, una amenaza gravísima para la Argentina que se venía y uno de los episodios más raros, curiosos y bizarros que tuvo la histórica Copa del Mundo. ¿No sabías la historia de cómo pegó la muerte de Perón en el Mundial de Alemania 74? Seguí mirando el video que te cuento. La intro primero y luego arrancamos. ¡Dale! La selección argentina había tenido muchos entrenadores que duraban un torneo o quizás un periodo de preparación para una copa, sobre todo la Copa América, desde el inicio del siglo hasta finales de la década del 30, cuando Guillermo Stabile, entrenador de Huracán en ese momento, también agarró la dirección técnica del seleccionado a la vez, y así la mantuvo durante 20 largos años, cuando luego del terrible fracaso del Mundial de Suecia 58, lo rajaron a la mierda. ¡Afuera! Entre que echaron a Stabile en 1958 y el año 1974, durante ese lapso de 16 años, la selección argentina tuvo 23 entrenadores distintos, contando un nuevo regreso de Stabile por un torneo, 2 periodos del Toto Lorenzo, 2 mundiales, 2 periodos del Pepe Minella y 2 periodos de D'Amico, que era preparador físico, no director técnico. En 1973, y mientras en el país se desarrollaba la locura del retorno de la democracia, con las elecciones de marzo que arrojaron el regreso del peronismo al poder luego de 18 años, a la selección argentina la agarró Enrique Omar Sívori, ex crack de River y del fútbol italiano, donde triunfó en toda la década del 60 e inició su carrera como entrenador allí. El cabezón Sívori agarró una selección hiperconflictiva, pero no por los jugadores solamente, al punto que muchos no querían ser convocados a la selección porque te quitaba prestigio. Era una época muy oscura de la selección argentina, luego de no clasificar al Mundial de México 70, al punto que hasta Independiente y Estudiantes de La Plata eran muchos más respetados en el continente que la misma selección argentina, fíjate. Pero guarda, también fue conflictiva por la mismísima dirigencia también, La AFA, desde el golpe de estado contra Ilia en 1966, había tenido una larga lista de presidentes interinos y provisorios y cada uno tenía una idea nueva o distinta de cómo llevar a cabo un proyecto del seleccionado. Valentín Suárez primero, luego Armando Ramos Ruiz, Aldo Porri, Oscar Ferrari, Juan Martino Neto Gaona y Raúl Donofrio habían sido presidentes de la AFA de una convulsionada Argentina que temblaba bajo los cánticos peronistas del regreso de la tercera fuerza al gobierno de la Casa Rosada con el triunfo de Héctor Cámpora en las elecciones de marzo del 73. Una vez que se fue Donofrio de la presidencia de la AFA, luego de un interinato largo que logró destrabar aquel conflicto de la huelga del 71, llegó Horacio Brusone y con él la denominación de un nuevo entrenador, serio. Ese era Sívori. Pero lo poco que duró el cabezón Sívori en el cargo de director técnico de la selección argentina iba acorde a lo que hacían todos los demás. Aunque el cabezón no llegó al año completo, sí tuvo mucha injerencia en la clasificación al Mundial de Alemania, con aquel loco proyecto de la selección argentina fantasma de 1973, donde yo ya te conté esa loca historia de locura total que se vivía en la Argentina, nuevamente de Perón, y un viaje al norte argentino para entrenar en la altura de Jujuy para enfrentar a Bolivia después, y el despelotado cuerpo dirigencial que se olvidó del equipo y no lo fue a buscar más. Una AFA que en el medio de la gira por el altiplano encima cambió otra vez de presidente interino. De Brusone pasamos a Baldomero Gigán. Garcas, son todos garcas. Finalmente llega 1974 y Sívori no duró mucho más en el cargo. Ahora el banco se lo quedó momentáneamente su preparador físico, Miguel Ignomirielo, hasta que llamaron a otro entrenador nuevo, Vladislao Cap, que no vino solo, sino que además incorporó la dirección técnica a José Baraca y Víctor Rodríguez. Así es, 3 entrenadores argentinos para el Mundial de Alemania. Y así como la AFA también, volvía a cambiar de presidente, ahora gobernado por Fernando Midhans. Parece el meme de los Simpsons, boludo. Ay, bueno, así sí. Así llegó Argentina al Mundial de Alemania, completamente un cambalache en la dirección, tanto de la AFA como del mismo banco de entrenadores. Nada podía salir mal. Salir mal.
Ese conjunto argentino repleto de figuras como el arquero Carnevali, el ratón Ayala, Babington, Brindisi, Carrascosa, Cacho Heredia, Houseman, un joven Pato Filiol, un joven más aún Mario Kempes, un experimentado Roberto Perfumo y Quique Wolf, también defensor, Aldo Pedro Poy, la Oveja Telch, Santoro, el arquero de América, Yazalde, Botín de Oro en Portugal, no sé, mejor equipo imposible. Pero en el Mundial se topó con algo llamado realidad y en el debut mundialista cayó 3-2 con la mejor Polonia de la historia, esa que dejó afuera a Inglaterra en el mismísimo Wembley por las eliminatorias europeas. Luego vino el empate ante una parca Italia y posteriormente vino la vergüenza del Mundial, el incentivo / soborno de $25.000 a Polonia para que le gane a los tanos. Así Argentina, goleando a Haití en la última fecha, pasaba como mejor segundo. Y sí, todo resultó de perillas. Polonia venció a Italia y Argentina goleó a Haití y pasó de ronda dejando afuera a los italianos. Pero el soborno, papito, te puede bancar un partido, no un campeonato. Y la realidad nuevamente no solo le pegó un cachetazo a esa selección argentina, sino la cagó una buena trompada y la cagó bien a patadas en el piso. Cuando la naranja mecánica de Cruyff, esa Holanda indomable del 74, le ganó 4-0 en la segunda fase. La peor derrota mundialista desde aquel 6-1 contra Checoslovaquia en Suecia 58, el 30 de junio a jugársela toda contra el Brasil tricampeón del mundo, pero ya sin Pelé. El desorden de toda la Argentina se vio claramente en la cancha cuando los brasileños nos ganaron 2-1 y nos dejaron, ahora sí, afuera del Mundial. Y la última fecha fue una final adelantada entre Holanda y Brasil para ver quién iba a la final de la Copa del Mundo contra Alemania Federal, la Alemania capitalista. Esa jornada debía disputarse el 3 de julio de 1974. De paso, te digo que en el medio del Mundial, AFA volvió a cambiar de presidente otra vez. Ahora era David Bracuto. Pero bueno, estaba todo listo para enfrentar a la otra Alemania, la democrática, la Alemania comunista que también había quedado afuera junto a Argentina. Pero el 1 de julio de 1974 suena por las radios alemanas esta noticia. Directamente desde la residencia presidencial de Olivos, transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7 y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión y televisión de la República Argentina. Dirigirá un mensaje a todo el país Su Excelencia la señora Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo. Habla Lastines de Perón. Al pueblo argentino, estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Así es, María Estela Martínez comunicaba de manera oficial a todo el mundo la muerte del presidente de la nación, Juan Domingo Perón. Y ahora, ¿para qué lado va el país, la Argentina?
¿Qué hacemos?, dijeron los jugadores. En 2 días tenemos el partido con la Alemania comunista. Esto es una tragedia. Tenemos que volver a la Argentina ya. Es un acontecimiento de una gran magnitud en la que nosotros no podemos estar afuera, jugando un partido de fútbol. Se fue el líder del pueblo, se fue el presidente, el general, se murió Perón, loco. Habrán sonado tristes algunos jugadores con sentimientos justicialistas. El mismo Miguel Brindisi, acá con Perón, cuando lo felicitó por el título de Huracán del 73, decía: la muerte de Perón nos pegó a todos desde lo anímico. Nadie quería jugar contra Alemania. Sentíamos que jugar un partido mientras el país velaba al presidente de la nación era de una irrespetuosidad enorme. Nosotros, esa mañana que murió Perón, teníamos día libre y habíamos ido a comprar botines, ropa deportiva por el centro. Sabíamos que Perón estaba delicado, grave, pero hasta que no vimos la bandera a media asta y escuchamos la noticia por la radio, no caímos. Nos juntamos todos en el hotel y nos pusimos de acuerdo en algo. Nos volvemos. No podemos seguir jugando un mundial aunque ya estemos eliminados, cuando el presidente del país había muerto. ¿Qué va a decir la gente en Argentina? Y enseguida se armó una especie de altar ahí en la concentración, con una foto de Perón recortada de un diario, y le prendieron velas y lo adornaron con flores. Y comenzaron a rezar por el alma del general fallecido. Acto seguido, los dirigentes argentinos que habían viajado con la delegación al Mundial se comunicaron con el nuevo presidente de la AFA, David Bracuto, a ver qué hacían. Los jugadores, decían los dirigentes, no quieren jugar, quieren volver al país ya. No tiene sentido seguir jugando la Copa, donde encima ya estamos eliminados, por un partido de compromiso, de protocolo, cuando los muchachos se quieren volver para despedir a Perón. Y las llamadas volaban de Argentina a Alemania todo el tiempo. Pasaron 24 horas y todavía no se sabía si Argentina jugaba el partido o no, hasta que esos rumores llegaron a la organización del torneo y de ahí llegó a la misma FIFA, que era aún comandada por el inglés Stanley Rose, pero que desde mayo de ese año sería reemplazado por un nuevo presidente que había ganado las elecciones, el brasileño João Havelange. Y ahí empezaron las discusiones entre AFA y la FIFA. Los jugadores no quieren salir a la cancha, decía la AFA. Quieren volver al país a despedir al presidente. Pero Rose y Havelange fueron contundentes con un comunicado. Si Argentina abandona la Copa del Mundo, les caerá una multa económica gravísima mínimo de $600.000. Y por dicho desacato, se la suspenderá por los próximos 2 mundiales. No los podrá jugar. Que se calentó la FIFA, Y sí. El tema es que el próximo mundial, el del 78, se organizaba justamente en la Argentina. ¿Cómo iba a suspenderse el mundial una vez que teníamos la sede elegida, después de pelearla tantos años? Encima hubo un conflicto con el embajador argentino, Rafael Vázquez, en Bonn, la capital de la Alemania Federal, que se vino a la Argentina a despedir a Perón y se olvidó de los jugadores. A los alemanes no les gustó nada esta actitud, pero al no tener respuesta ni de la gobernación del país, ni de la misma AFA, ahí nomás la dirigencia y los jugadores argentinos recularon. No podemos permitir esta injusticia, decían. Si jugamos el partido, nos tratarán de inmorales, pero si abandonamos el mundial, nos matan a todos, porque nos sacan la sede del mundial del 78. ¡Qué quilombo hermoso armó Perón hasta el último día de su vida! Uno de los más acongojados con la situación era el loco Houseman, peronista hasta el tuétano, que recordaba al general de niño, cuando se inundó la villa del Bajo Belgrano donde vivía él. Vivió siempre ahí, y lo visitó en la Quinta de Olivos, pero también lo recordaba cuando se lo volvió a cruzar el año anterior, cuando Perón lo saludó por el título de Huracán en 1973. Miguel Santoro, el arquero campeón de América con Independiente, también lo recordaba cuando una vez Perón le cruzó un par de palabras en tiempos de actos públicos escolares, donde Santoro justamente era abanderado, y le preguntó si jugaba al fútbol y en qué puesto lo hacía. La Oveja Telch y el Ratón Ayala eran muy conocidos y cercanos a Perón, donde lo llegaron a conocer en 1972 cuando viajaron a España con el plantel bicampeón de San Lorenzo a saludarlo y dedicarle el triunfo al líder justicialista en Puerta de Hierro, como vemos en la foto. Rubén Glariá, otro crack de ese San Lorenzo del 72, lo recordaba cuando le preguntó si era hincha de Racing o no, a lo que Perón le contestó que no, que era hincha de Boca. Jorge Carrascosa, defensor del Huracán de Menotti, también lo recordaba como una pérdida irreparable para la Argentina y para el mundo en general. Luego, esa misma tarde, una iglesia católica llamada San Lambertus, cercana a la ciudad al hotel de concentración, ofreció una misa en honor a Perón con mitad de discurso en alemán y otra en español, donde los jugadores y dirigentes acudieron a rezar por el alma del general, como vemos en estas fotos. Algunos delegados de la Alemania comunista
América se acercaron al hotel a ofrecer condolencias, como también recibieron telegramas de pésame de parte de otras selecciones del Mundial. Pero los jugadores argentinos estaban más preocupados por el qué dirán. ¿Qué pensarán de nosotros que jugamos un partido de fútbol mientras allá velan a Perón?, decían. Entonces emitieron un comunicado oficial a la AFA, que luego se transmitió en los medios gráficos argentinos diciendo: ante la congoja total que nos aflige a todos los integrantes de esta delegación por la irreparable pérdida de nuestro presidente Juan Domingo Perón, nosotros los jugadores sentimos en este momento la obligación de expresar nuestro estado de ánimo. En esta situación, anímicamente consideramos que es imposible competir, y así se lo hemos hecho saber a los señores directivos. Ante el compromiso que tiene nuestro país en esta Copa Mundial, no nos cabe otra alternativa que ajustarnos a las disposiciones reglamentarias, pero las mismas no pueden disimular nuestro profundo pesar por el momento que vivimos nosotros, y el pueblo argentino también. Acá, mientras tanto, se decretó 3 días de duelo, y el funeral de Perón fue épico, entre los más convocantes de la historia argentina, casi al símil de lo que había sido alguna vez el de Carlos Gardel y lo que muchos años después fue el de Diego Armando Maradona. Y llegó finalmente el 3 de julio nomás, el día del partido, el debut de Filiol al arco, y Argentina salió con la camiseta suplente, la azul, y por primera vez en la historia llevaba la marca Adidas bordada en su pecho. Los jugadores esa tarde-noche presentaron un brazalete negro de luto, y el estadio no estaba a tope como habían indicado las amenazas de Stanley Rose, que había dicho que era una decepción que Argentina no se presentara al último partido, siendo que había más de 50.000 entradas vendidas. Esa tarde no hubo 50.000 personas ni en pedo. Stanley, viejo termo. Además, el foco de la jornada estaba en otro partido, en Holanda-Brasil, para saber quién iba a la final contra la ya clasificada a Alemania Federal. El partido comenzó, pero a los 10 minutos aproximadamente se detuvo. El árbitro del encuentro paró el partido del todo, pegó un pitazo fuerte, todo el mundo quieto, y se hizo un silencio sepulcral en todo el estadio, mientras comunicaban por los altavoces y los altoparlantes que se trataba de un minuto simbólico de silencio por la muerte del presidente de Argentina. Terrible homenaje, que un partido de fútbol de un mundial se detenga para homenajear a un presidente argentino o de cualquier nacionalidad era histórico. Fue la primera y única vez que sucedió esto en una Copa del Mundo. Pero no solo fue en el Argentina-Alemania Oriental, también antes, cuando jugó Alemania Federal y Polonia, se había hecho un minuto de silencio simbólico, que son 20 o 30 segundos, nada más. Nunca llegan al minuto exacto, ¿viste? Y cuando se jugó Holanda y Brasil, también se hizo un minuto de silencio. Y en el otro partido de relleno, el que completaba la fecha entre Suecia y Yugoslavia, también se detuvo el partido por un minuto. Así es, nadie sabe por qué se utilizó el minuto 10 de todos los partidos, pero una cosa fue muy cierta: 4 partidos del Mundial de Alemania 74 se detuvieron a los 10 minutos para homenajear, entre silencios y aplausos respetuosos del pueblo alemán, al fallecido presidente de la nación argentina, el general Perón. Argentina en ese partido caía con el gol de Streich, pero 6 minutos después el loco Houseman lo empató con este gol y no sabía cómo gritarlo. Brindisi recuerda que fue el primero en abrazarlo y el loco no podía decir ni gol. Lloraba como un chico y decía ¡Viva Perón! El partido terminó 1-1, Argentina última del grupo, y Holanda, al ganarle a Brasil, fue derechito a la final contra Alemania Federal, a la cual perdería, desanimando a todos los que habían gozado de su gran fútbol durante ese gran torneo. Cuando finalizó ese partido final donde Alemania levantó la segunda presea mundialista y la primera de la historia de esta nueva copa, mientras festejaba con su público y daba la histórica vuelta olímpica, en las pantallas gigantes y tableros electrónicos se anunciaba finalmente: nos vemos en la próxima Copa del Mundo Argentina 78, mostrando por primera vez al mundo el logo del Mundial argentino, que según dicen algunas leyendas argentinas son las manos de Perón. Y la curiosidad final es que en el partido que Holanda le ganó 4-0 a la Argentina, uno de los espectadores salió maravillado por el fútbol holandés. Una cosa increíble, belleza futbolística al extremo, sin comparación, pero también salió acongojado. Su Argentina había caído con un baile tremendo y sintió ahogarse al salir del estadio. Ese joven de 35 años era ni más ni menos que César Luis Menotti, que había viajado por su cuenta para ver el duelo y que salió maravillado por el fútbol de la naranja mecánica. Menotti en ese momento era director técnico de
de Huracán, y 3 meses después, luego de que Vladislao Cap se fue de la dirección técnica de la selección, el presidente de la AFA, David Bracuto, quien a su vez había sido presidente de Huracán también, le ofreció el cargo de director técnico de la selección argentina con vistas a la participación de la Copa Mundial de 1978 a Menotti. El flaco tendría su revancha contra esa Holanda que lo maravilló 4 años después. Pero eso, amiguitos, es historia para otro video. Y este de acá se terminó acá. Nos vemos. Then comes a short breather. A minute's silence for the passing of Argentina's President Perón. Even the left wing is silent for the right.